Correcto, Pues ya está, gracias. estamos grabando ya. Después, al final, me dicen a quién envío la grabación para que la haga extensiva, ¿no? Hermano, Perfecto. damos gracias a Dios porque llegamos a la segunda parte de este curso. La segunda parte de un curso básico de griego, así lo llamo yo, para poder leer el griego del Nuevo Testamento. Por la gracia de Dios, ustedes saben que estuve en Westminster, en el seminario Westminster, tomando nuevamente los cursos que le llaman ellos 2 y 3 de griego, que implica ahora la lectura de Primera de Juan de una manera exegética, utilizando todo este libro. Entonces, hermanos, si Dios quiere, cuando terminemos el curso, es importante dominar todos los paradigmas, todo lo que hemos visto, porque al empezar a leer Juan, ya debemos poder analizar palabra por palabra, hacer su análisis gramatical, saber a qué se refiere y entonces poder dar una traducción adecuada. Entonces, sí nos va a tomar ya para el curso ese, de hecho, se da por sentado que el alumno ya domina de memoria todos los paradigmas que hemos visto, domina los vocabularios y se nos dan otras palabras adicionales de cada capítulo de Juan, de tal forma que tengamos todas las herramientas para entrar a una lectura más profunda. Estando ahí en el seminario, el profesor que dio el curso habla español, es un erudito en la materia, y yo le invité, le dije, hermano, si después del curso, después de que traduzcamos el libro, ya empecé a traducirlo, apenas lleva 15 páginas de 150, pero ya vamos traduciéndolo. Entonces le dije, al terminar de traducirlo, hermano, ¿darías el curso en español? Y me dijo que sí, hermano, porque él habla español. Es decir, es americano, pero habla español y él está dispuesto a compartir ese material con nosotros, con los maestros que vayan a salir de este curso, los alumnos que tengan interés en seguir con la siguiente parte, para después también impartir este curso a más personas, cada uno en su país. Entonces, quiero darles esa buena noticia, que tenemos esa posibilidad al final del curso ya. Pero vamos a reflexionar, hermanos. ¿Qué es lo que hemos estado estudiando? Voy a hacer un repaso, nada más una vista general de lo que hemos visto, por qué es importante lo que hemos visto, y entonces entrar a lo que nos va a tocar en el curso, en la segunda parte de este curso. En primer lugar, no sé si se ve lo que proyecté ahorita. Ah, Se ve bien. se ve bien, muy bien, gracias hermanos. Entonces voy a hacer referencia primero a la lámina inicial que tengo aquí para mostrar a ustedes eh, lo que hemos, bueno, tenemos en primer lugar esta lámina que la hemos utilizado todo el tiempo a lo largo del curso, diciendo que hay tres elementos en los que nos hemos dedicado a poner toda nuestra atención, lo que son los nombres en primer lugar. Cuando leamos Primera de Juan debemos ya poder identificar si es todas las partes gramaticales del nombre que estamos leyendo, si es masculino, acusativo, singular, femenino, nominativo, plural. Debemos ser capaces ya de identificarlos. Pero además, una parte muy importante del curso que vimos ya las primeras 15 lecciones, del lado derecho, ¿se alcanza a leer lo que está escrito, hermanos? ¿Sí se lee? Está muy pequeño. Muy pequeño, lo voy a hacer más grande para que lo vean mejor y voy a decirles lo que hemos visto hasta ahora. Lo que hemos visto hasta ahora es esta parte. Vimos obviamente el alfabeto, vimos los nombres de la primera declinación, que es el femenino, segunda declinación, masculino neutro, y después empezamos a entrar con los verbos. O sea, ya tenemos un conocimiento de los verbos ahorita, lo que es el presente, el imperfecto. Vimos algunos verbos contractos, una variación de la terminación de los verbos, el tiempo futuro, el auristo primero, el auristo segundo, y llegamos a los adjetivos también de la primera y segunda declinación. Vimos nombres de la tercera declinación, variaciones de nombres de la tercera declinación. Vimos preposiciones que son muy importantes. En cualquier texto de griego vamos a encontrar preposiciones. Vimos después el tiempo perfecto y la última lección del curso fueron la voz pasiva y media. Ahora, ¿qué nos toca en este curso, hermanos? ¿Qué nos falta ahora
para tener nuestra caja de herramientas completa, vamos a decirlo así, nuestra caja de herramientas de griego para poder empezar a leer Primera de Juan, pero ya entendiendo cada palabra y pudiendo analizarla una por una. Nos faltan lo que es la lección de hoy, los pronombres. Pronombres, hermanos, los pronombres personales y reflexivos. Vamos a ver varios pronombres también la próxima lección. Vamos a dedicar 2 lecciones a lo que son pronombres. Van a ver ahorita que empecemos a analizar la lección, que pues un pronombre es una palabra que se utiliza para reemplazar un nombre. Y los pronombres hacen el lenguaje menos repetitivo. O sea, nos permiten en español, nos permiten en griego tener menos repeticiones utilizando pronombres. Entonces, desde ese punto de vista es muy importante que conozcamos pronombres. Y los pronombres los vamos a ver entonces lección 16, lección 17. Vamos a ver después lo que se llama verbos líquidos también. Es otra parte importante. Y vamos a entrar a un tema de los participios. Los participios son verbos adjetivos. Son muy importantes los participios, hermanos. Un solo versículo de Primera de Juan tiene 4 participios, un solo versículo. Entonces, qué importante es que empecemos a estudiar participios. En algunos comentarios, en algunas traducciones que a veces yo he consultado, no se atreven a veces a dar una traducción directa ni a un análisis gramatical directo de los participios. Pero el profesor Bo, el doctor Bo, el autor del libro original que estamos cursando en inglés, él hizo un resumen sencillo del uso de estos participios y no solo lo hizo, sino nos da unas herramientas para su traducción. Entonces, esa parte va a ser vital para que podamos realmente utilizar y poder traducir los participios. De hecho, Primera de Juan contiene muchísimos participios, hermanos. Les voy a dar una lista después de todos los participios que existen. Y vamos a ver el participio presente, el participio auristo y el participio perfecto. Y Primera de Juan también hace uso muchas veces del subjuntivo. Entonces, es importante que conozcamos entonces los participios, el subjuntivo. Pero vamos a ir paso a paso. Les estoy diciendo ahorita la visión general del curso que vamos a empezar el día de hoy. Tenemos pronombres relativos, variaciones del nombre, verbos en modo imperativo. Alguien diría, hermanos, que no hemos visto el modo imperativo. No hemos visto los infinitivos. Bueno, vamos a ver los verbos en modo imperativo, los infinitivos. Y por último, algunos verbos que terminan en mi, como eimi. Verbos mi, y esto para que ustedes tengan su caja de herramientas completa de griego. Finalmente, las dos últimas lecciones del curso son variaciones del adjetivo y ya como un complemento números y verbos optativos. Entonces, si se dan cuenta, en nuestra tabla de frecuencia relativa de los tiempos en el Nuevo Testamento, aquí están el presente, el que más tiene, el auristo, ya lo vimos, el imperfecto, el futuro, el perfecto y el pluscuamperfecto. Y de los modos, hemos visto el indicativo. Vamos entonces a estudiar el participio, hermanos, que es importante para la traducción. El infinitivo en español se toma como modo. En griego, al igual que los participios, decimos que es un verbo adjetivo. Aquí vamos a decir que es un sustantivo, verbo sustantivo. Vamos a ver el modo subjuntivo, el imperativo y el optativo. Entonces, con esto se dan cuenta ustedes que al final de este curso, después de 15 lecciones más, vamos a llegar a tener ya todos estos elementos nosotros para poder leer el Nuevo Testamento en griego. Un pastor me dijo en Estados Unidos, llevaba yo mi libro de griego una vez cuando estaba estudiando en el seminario Wesley, me dice, ¡ay, te felicito! Dice, cuando yo estudié griego, dice, es como si antes yo viera la televisión en blanco y negro. Dice, ahora la veo a color. Dice, ahora veo el idioma original, puedo escudriñar algunos detalles que antes escapaban por la traducción del idioma. Entonces, hermanos, esa es la buena noticia, que con eso vamos a lograr este objetivo.
Entonces vamos a entrar a los pronombres. En la página 251 de su libro, por favor, abran su libro, 215, perdón, de su libro, abran su libro en la página 215. Aquí tengo la lámina de la página 215 de su libro en la pantalla y tenemos que los pronombres personales, en español, ¿cuáles son, hermanos? Para la primera persona diríamos yo, es lo primero. Luego, el genitivo, ¿cuál sería? Sería de mí. ¿Cuál sería el dativo entonces de este pronombre, hermanos? Estamos hablando de la primera persona de singular. Sería para mí. Y después el último, el acusativo, me. Si ahora habláramos en plural y dijéramos, a ver, ¿cuáles son los pronombres? Pero ahorita vamos a entrar al libro, pero quiero antes dar una introducción general. Si habláramos ahora de los pronombres en plural, el plural sería nosotros, es gemeis, gemeis. Si fuera el genitivo, ¿cuál sería? De nosotros, gemón. Si fuera el dativo, sería para nosotros. A para nosotros sería gemín. Y nosotros o nos, gemás. Es en cuanto a la primera persona. En cuanto a la segunda persona, si usáramos pronombres personales, sería tú, de tú, para ti y te. En el caso en español sería ustedes, de ustedes, a para ustedes y vosotros. Entonces, tendríamos aquí la primera, la segunda persona de los pronombres en singular, la primera persona en plural y la segunda en singular y plural. Y alguien diría, oye hermano, pero falta la tercera persona. La tercera persona no viene en los paradigmas a memorizar del curso. ¿Por qué no viene? Porque usamos la palabra autos. Y la palabra autos tiene las mismísimas terminaciones que ya conocemos de la primera declinación. Entonces, autos, autú, autó, autón. Entonces, el autor del libro dice, ¿para qué pongo los paradigmas a memorizar si ya los conocen de memoria? De la segunda declinación. La segunda declinación, perdón, segunda declinación, que es el masculino, ¿no? La primera declinación, hermanos, femenino, auté, autés, auté, auten. Entonces también dice el autor, no voy a poner esto porque es autos, auté, autó. Autó es el neutro. Y el neutro, otra vez, ya lo sabemos de memoria, el nominativo es igual que el acusativo, auto, autó. Y el genitivo y dativo tienen las terminaciones del masculino. Entonces, autú, autú, autó, autó. Y para el plural de la tercera persona, que no viene en el texto que vamos a revisar en un momento más, tampoco vienen las personas plurales de la tercera persona, porque en la segunda declinación, autoí, autón, autoís, autus, las mismitas terminaciones de la segunda persona, de la segunda declinación, perdón, que es el masculino. Lo mismo es en el plural, ai, on, ais, as. Autai, autón, autáis, autás. Autá, en el caso del neutro, tenemos la variación esta, que es igual al acusativo, autá, y el caso genitivo y dativo son iguales que el masculino. Entonces, hasta aquí lo doy como una introducción general. Vámonos al texto ahora, hermanos, al texto que nos toca estudiar, la lección 16. Esto quería que lo vieran ustedes ahorita como un panorama general, saber que en la página 215 tienen todos los pronombres, incluyendo la tercera persona, que no está en las paradigmas a memorizar, y vienen los pronombres reflexivos. Ahorita cuando lleguemos, vamos a hablar de los pronombres reflexivos. Pero vámonos al inicio de la lección de hoy. Voy a leer en primer lugar nuestro texto bíblico. Tenemos un texto bíblico siempre en cada lección. Y para los pronombres personales, para que vean ustedes la importancia de los pronombres,
tenemos aquí un texto de Marcos 1:8 que habla justamente de los pronombres personales. Voy a leerlo, voy a pedirles que lo repitan. Pido que 2 o 3, cuando mucho, abran su micrófono y repitan conmigo, por favor, ¿no? Dice, ego ebaptisa humas. Debe haber leído hasta Judati. Ego ebaptisa humas Judati. Alguien que lo repita, por favor. ¿Quién es el valiente que prende su micrófono? Ego ebaptisa humas Judati. Muy bien. Ego es yo, ebaptisa, ya lo conocemos, un auristo, tiene una epsilon, tiene Más sasase, samen, sate, san. Yo bauticé. Judati. Jubás, ¿a quiénes los bauticé? A ustedes. Judati. Judati es agua. ¿Se dan cuenta de la importancia de los pronombres? Ego, yo. Jumás, a ustedes. Y luego, autos, tercera persona. Ahora repitan conmigo. Autos de baptisei. Autos de Autos de baptisei. Muy bien. Autos, él. De os baptisei es futuro. Ya lo conocemos por la terminación del sigma. Decimos es un futuro, tercera persona de singular. Él os bautizará de con. Luego, jumás, otra vez a ustedes. Y luego dice en neumati agio, hagio. O sea, neumati espíritu hagio santo. Entonces repitan conmigo en neumati hagio. En neumati agio. Hagio. Voy a leer toda la frase. Ahora voy a tratar de leerlo más largo. Ego ebaptisa gemas judati. Ego ebaptisa humas Judati. Autos de baptisei humas. Autos de baptisei humas. En neumati hagio. En neumati hagio. Muy bien, hermanos. Entonces, este versículo nos habla de la importancia de los pronombres. Ya tenemos claro que los pronombres personales, entonces, son muy importantes, evitan la repetición. Perdón, ¿alguien tiene una pregunta? Voy para allá. Ok, vamos a seguir entonces. Vamos al vocabulario. El vocabulario en este curso son de 10 palabras. En el curso que sigue son 15 palabras en cada vocabulario, pero es con el objeto de que podamos leer todo el Primera de Juan ya con todos los textos, el vocabulario conocido. Entonces, repitan después de mí, por favor. Ambas. Autos, auté, autor. Ah, sí, yo la habilito desde acá. A ver, autos, auté, auto. autos, auté, auto. Esto significa, ya dije, es la tercera persona, él, ella, ello, el mismo, ella misma, yo mismo, mismo. La que sigue es geautú, geautés, geautú. Geautú, geauté, geautú. Tú. Muy bien. Este es un reflexivo, ¿no? Y está hablando de la tercera persona. El mismo, ella misma, ello mismo. Ahorita vamos a hablar de esto un poco más adelante en la lección, ¿no? Ahora, vámonos a la primera persona. Esta deben ustedes ya memorizarla, dominarla completamente. Y de hecho en español se habla mucho del egoísmo, que habla del ego, del yo. Entonces, está muy fácil esta palabra. Ego Ego. significa Ego. yo, es ego. Emautú, Emautú. Mautú. mí mismo, o sea, ahora es primera persona, forma genitiva, no hay nominativa. Emos, emé, emón. Emos, emé, Emón. 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 Muy bien, es mí, mío, es un adjetivo, pronombre posesivo, a menudo enfático. Ahorita vamos a explicar un poco acerca de eso. La que sigue es idios, idia, idión. Repitan, Idió, Dios, idia, Dios. idión. Esto significa propio, particular, peculiar. Oikia, geoikia. Geoikia. Muy bien. Oikia. Es casa, es familia, hogar, de ahí viene la palabra de economía. Oikos.
Oiko. Se parece O oito. pero en este caso es casa, familia, nación, también tiene que ver con economía. Uno es el femenino, geoikia, jo, oikos, en el caso masculino. Seautú Tú. Tú. es tú, te, tú mismo, un pronombre personal reflexivo. Vamos a ver el día de hoy si vamos a ver los pronombres reflexivos también. Este es de la segunda persona de singular, tú mismo. Por último, su, Tú. Tú. es tú, su, tú. Luego sigue jode. 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 Es un adverbio, significa aquí o acá. Aquí o acá. Ah, mi hermano José Hernández nos pide el link de la clase. Voy a enviarlo. Hay varios gentes que él está dirigiendo en Santiago. Voy a pedirles un segundo para reenviarle a él la liga de la clase de hoy. Denme un segundo. O si alguien más la puede mandar a él, por favor. Si no, ahorita ya lo tengo aquí. Ups, está en internet. Bueno, aquí está. Es en el grupo de griego, profesor. Sí, Si es por allá, yo puedo repetir el enlace. muy bien. Ahorita ya lo estoy reenviando aquí, directo a José, para que él lo haga llegar a las demás personas. No, aquí está José Hernández. Muy bien. Ya lo estoy reenviando. No sé si a alguien más le faltaría la liga, hermanos, pero si no, ya ahorita se la reenvié para que también se puedan conectar. Muy bien, hermanos, seguimos adelante. Entonces, vámonos ahora sí con los paradigmas que hay que memorizar. Estos de una vez, si ahorita los memorizan, se quitan muchos dolores de cabeza, hermanos, porque los van a estar usando constantemente, ¿no? Estamos leyendo el texto, por ejemplo. Me volvió a mandar. Si alguien le contesta al hermano José en el WhatsApp, está hablando en el chat, o lo mandó por WhatsApp. A ver, déjenme. Ya está uniéndose, sí. Ok, hermanos. Bueno, continuando con la lección de hoy, hermanos. Decía que si ahorita memorizamos esto, va a ser muy sencillo. Primera de Juan habla mucho nosotros, lo que nosotros hemos visto, hemos oído, testificamos a ustedes. Entonces, habla de geméis, nosotros, habla de juméis, ustedes. Si ahorita nos memorizamos esto, ya va a ser muy fácil cuando estemos leyendo. Geméis, gemón, gemín, gemás. Repitan, esos son los plurales. Geméis, gemón, gemín, gemás. Repitan. Geméis, Gemón, gemín, gemón, gemás. gemín, gemás. Muy bien. Tiene un espíritu rudo, por eso lo repito como geméis, gemón, gemín, gemás. Y luego está muy fácil la segunda persona, hermanos, de plural, porque simplemente cambiamos la eta por ópsilo, ¿no? Entonces, ¿cómo se pronuncia, hermanos? Jumeís, jumón, jumín, jumás. Repitan. Jumeis, jumón, jumín, jumás. Muy bien. Es ustedes, de ustedes, para ustedes y vosotros. Entonces, si ya vemos que dice gemón, decimos, es un genitivo, primera persona de plural, pronombre personal. Si decimos jumón, es un genitivo, segunda persona de plural, es de ustedes. O es primera de plural o segunda de plural. Geméis, gemón, gemín, gemás, juméis, jumón, jumín, jumás. Luego, en la primera persona es ego, repitan, ego Ego, es yo. La segunda tiene dos variaciones, mu y emu. Repitan, mu, Mu, emu. emu. es de mí y mí. El otro es moi, emoi. Moi, emoi. Y en este caso tenemos el dativo que es a para mí. Y el último es me, eme. Me, Eme. eme. Muy bien. Entonces, tenemos ya los pronombres, entonces, de la primera persona en singular. Ahora repitan corrido conmigo.
egu, ego, mu, emu, moi, emoi, me, eme. ¿Alguien que repita? Ego, mu, Emu, moi, moi, me. me. Muy bien, me, eme. Luego, la segunda persona, ya en plural se los dije porque es la más fácil, juméis, jumón, jumín, jumás. Ahora vámonos al singular. Es su, es tú, su, suena muy parecido. Su, y el otro es un poquito más largo, su, Tú. y su también acentuado. Es tú, de ti y tú. El otro es soy, soy, Soy. 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 soy, Soy. soy, a para ti. Y el otro es sé, Sé. sé, Sé. este. Sé. Muy bien, alguien que repita todo, lo voy a leer de corrido. Su, soy, sé, Tú, Tú. Tú. tú, Tú. soy, Soy. sé. 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 Muy bien. Decía, esta tabla, estos dos paradigmas son para memorizar junto con el vocabulario. Es decir, aprovechemos este tiempo, hermanos, que estamos ahorita viendo lección por lección, estamos parando en cada lección. Eso nos da la ventaja de poder memorizar. En griego no funciona como otras materias. A veces en el seminario los estudiantes dicen, bueno, pues 2 días antes del examen me voy a aplicar, me voy a poner a estudiar y a lo mejor pasan el examen. Pero en griego, si no vamos aprendiendo paso a paso, poco a poco, no es lo mismo llegar al final y hacer un examen completo. Vamos a tener 2 exámenes. Mandé ya a los coordinadores de grupo el sílabo, ya lo deben tener el sílabo todos ustedes. Y en el sílabo viene que hay un examen intermedio de la lección 16 a la 22 y un examen final de la 23 a la 30. Entonces pido que revisen ustedes el sílabo, por favor. No se esperen al examen de medio curso para tratar de aprender todo, sino que vayamos memorizando cada paradigma poco a poco. Vámonos a lo que es la morfología. Lo importante de la morfología, siempre nos explica el profesor Bo cómo se estructura esto, cómo está compuesto, el por qué. Aquí dice, al igual que en español, cuando decimos yo, mi, nosotros, los pronombres griegos de la primera y segunda persona siguen su propio patrón. No hay más que aprenderlos de memoria. En español pasa lo mismo, no es lo mismo yo, mi, me. En el caso del singular se dan algunas formas alternas. Ya las vimos las formas alternas. Me regreso a las formas alternas para que las vean. Son las formas alternas, que es mu, emu, moi, emoi, me, eme. Su, soy, soy, se. Entonces tenemos algunas formas alternas, las cuales se utilizan como los objetos de preposiciones y también a veces con el acento ese que tiene, cuando se desea resaltar, dar énfasis o contraste con otro sustantivo nombre. Las formas no acentuadas. ¿Cuáles son las no acentuadas, hermanos? Me regreso a la tabla anterior, que son aquí mu, moi, me, su, soy, se. Son palabras que a veces se les llaman enclíticas. Enclíticas, acuérdense que lo vimos, están en la lección 10, la sección 6. Son dos palabras que se juntan, se forman como una sola, se unen las dos palabras, mientras que las otras palabras tienen su propio acento. Ahora, las formas de la primera persona del plural, ya lo dije, son diferentes de la segunda solo por el carácter eta. Geméis, huméis. Las formas de los pronombres personales de la tercera persona no están en ninguna tabla, una tabla para memorizar, perdón. No están en una tabla para memorizar en esta lección como los de la primera y segunda persona, porque siguen paradigmas familiares. Página 215. Ya les dije que en la página 215 está la tercera persona, los pronombres personales de la tercera persona. El masculino él es autos. Tiene las mismitas terminaciones que logos. Entonces, si conocemos ya auté, mientras que auté
primera declinación, se declina igual que Fournier. Está en la lección 2 del libro. Si alguien tiene duda de las terminaciones, yo les recomiendo que repasen las lecciones 2 y 3 para dominar bien las terminaciones de los pronombres, lo que son masculino, femenino y neutro. Las únicas formas nuevas son el neutro nominativo y acusativo, auto, ello, que tienen solo un omicron, auto. De otra manera, como ya dijimos, se declina igual que neutro tecnón. Es la única diferencia. Ahora, esto lo tenemos en la página 151 para la escritura de las formas. Y los pronombres reflexivos, emautú, seautú, porque son los dos otros pronombres que vimos en el vocabulario. Esos pronombres se declinan igualito que el singular de los adjetivos masculinos de la segunda declinación. O sea, cuando vimos ya los adjetivos, era emautó, seautón, etcétera. Entonces, si alguien tiene duda de esto, hermanos, yo les recomiendo que revisen nuevamente la lección 10. Lección 10 tiene los adjetivos de la primera y segunda declinación. Y la lección 10 nos dice que termina, por ejemplo, agatos, agatú, agató, agatón. Entonces, ahora va a ser emautos, emautú, emautó, emautón. Entonces, vamos a usar las terminaciones de los adjetivos de la primera y segunda declinación que ya memorizamos. Entonces, esto simplifica también nuestro aprendizaje. Si repasamos ahora, vamos a repasar lo que ya estudiamos y vamos a aplicarlo ahora a los pronombres. Entonces, tenemos una doble ventaja en la lección de hoy, hermanos. Véanlo como una ventaja. Van a tener que repasar terminaciones de la primera y segunda declinación, lecciones 2 y 3. Van a tener que repasar la lección 10. Y cuando estudiemos Primera de Juan, siempre se dice, hay que repasar las lecciones 7, 10, 11, por decir algo. Entonces, más vale que ya de una vez dominemos todas estas primeras lecciones para que sea más fácil todo. Ahora, los plurales de los pronombres reflexivos de las tres personas se declinan, ya dijimos, como los adjetivos de la primera, segunda declinación y comparten las mismas formas. Ahora, solo el contexto determina a qué persona se refiere el autor. Entonces, hay que consultar el apéndice que ya les dije de los paradigmas mencionados. Ahora, viene algo muy importante, hermanos. ¿Para qué nos sirven los pronombres? O sea, el uso de los pronombres personales. Porque lo importante aquí es que un pronombre se usa para que tome el lugar de un nombre o sustantivo de una palabra que funciona como sustantivo. Por ejemplo, un adjetivo sustantivo. Otra vez tenemos que repasar que los adjetivos, ¿se acuerdan? Los adjetivos tienen tres posibilidades, hermanos. Podemos analizarlos gramaticalmente como adjetivo sustantivo, adjetivo predicativo. ¿Y el otro cuál es, hermanos? ¿Alguien se acuerda? Les digo que busquen en la página para hacerlos recordar ahorita. Todo verbo, Es predicado, exactamente. predicado. Atributivo, sustantivo y predicado. Página 68. Página 68 de su libro. El uso de los adjetivos. Entonces, un pronombre toma, ¿dónde me quedé? Al igual que en español, Quedó en la primera frase, en la primera parte. ok, por ejemplo, en esta oración, vamos a ver este ejemplo, hermanos. En esta oración, Juan estaba vestido con una capa de piel de camello, y entonces en español, ¿qué decimos? Y él estaba predicando. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Él es el pronombre personal, tercera persona de singular. Entonces, en vez de estar diciendo Juan estaba vestido con una capa de piel de camello y Juan estaba predicando, en español usamos los pronombres constantemente para simplificar el idioma, para evitar repeticiones. Pero entonces aquí tenemos un caso interesante.
Al igual que en español, los pronombres griegos concuerdan con sus antecedentes en género y número. Nosotros decimos, Juan estaba vestido de una capa de piel y camello, y no decimos, y ella estaba predicando. No decimos, y ellos estaban predicando, sino igualito. Esto es muy fácil en griego entonces, porque igual que en español, en griego, los pronombres concuerdan con el antecedente. ¿A quién se refiere él? A Juan. Si aquí hablara de María, diría, y ella. Entonces, el pronombre ella correspondería al femenino María. Entonces, esto es importante. Si quieren, subrayenlo en su libro. Los pronombres griegos concuerdan con sus antecedentes en género y número, no necesariamente en caso. Ahora, un pronombre tiene su propia función en una oración. Por ejemplo, hermanos, María entró en su casa. Entonces, el antecedente del pronombre ella es María. María, ¿qué cosa es? Si lo analizamos gramaticalmente, es un femenino nominativo singular. Es el que ejecuta la acción, por lo que el nombre coincide en género y número, femenino singular, pero no en el caso genitivo. Uno no diría María entró en su casa o sus casas, porque entonces el pronombre no coincidiría con el antecedente en género o número. Del mismo modo, no diríamos María entró en ella casa, porque aunque el pronombre coincidiera con el antecedente ella, en género y número, utiliza el caso equivocado para su función en la oración. Entró en su casa, que es la que está en caso acusativo. Los pronombres son las pocas palabras en español que han conservado sus formas de caso. Yo, mi, me, en español no hay duda de esto. Por consiguiente, funcionan muy parecido a los pronombres griegos. Aquí está el equivalente griego de nuestra frase de ejemplo. Voy a leerlo, voy a pedirle a alguien que lo repita. Dice, María eiselten eisten oikian autes. Alguien que lo repita. María, Eiserten, Eisten, Oikian, Oites. Autes, autes. Autes, sí, Autes. Autes. Entonces teníamos María, eiselten entró, eis hacia o dentro, tenoikian en la casa, autes. Autes. La autes es en su casa, en la casa de ella. Entró en su casa. Ahora, debido a que los verbos griegos incluyen la información del sujeto, esta es una cosa interesante. En griego, los verbos ya tienen la información del sujeto en las terminaciones. Entonces, los pronombres en el caso nominativo no se requieren en muchas de las oraciones que tenemos en el Nuevo Testamento, como en español. Por ejemplo, en español la traducción de ebaptiza más judati es yo te bauticé con agua. Pero ¿dónde está el pronombre aquí, hermanos? No hay pronombre. ¿Por qué no hay pronombre? Porque ebaptiza ya es un aoristo primero, y sasase, samen, satesa, tenemos una épsilon, tenemos una sigma, es un auristo, y sabemos que la terminación sa es primera persona de singular. Entonces, si decimos ebaptiza gemas judati, ya estamos diciendo yo te bauticé con agua. El pronombre yo ya está implícito en la terminación sa del verbo de auristo primero. Esto, la lección 8, hermanos. Si alguno ahorita no se acordó, tarea, repasar la lección 8 para ver las terminaciones del auristo. El auristo es muy importante, hermanos, porque es un tiempo pasado preciso, ¿no? Pero fíjense bien ahora. En Marcos capítulo 1, versículo 8, está escrito casi la misma frase, pero dice ahora, repitan conmigo alguien de ustedes. Ego ebaptiza humas judati. Ego ebaptiza humas judati. Entonces, ya no era necesario el ego, pero el pronombre ego
es redundante. ¿Por qué lo hace el autor, hermanos? Si ya no se necesitaba, para dar énfasis. Dar énfasis. Entonces, está comunicando un énfasis. El significado, el acento, énfasis varía según el contexto. Entonces, Juan el Bautista, por ejemplo, destaca el contraste entre él y Jesús. Dice, yo te bauticé, pero él los bautizará. Y podemos subrayar o poner en letras cursivas estos pronombres acentuados o usar palabras que incluyan mismo. Él mismo os bautizará, yo mismo, cuando traducimos al español. Entonces, en Marcos 1:8, el acusativo Jumás, ustedes, no está ligado con el verbo, por lo tanto no es enfático. O sea, yo ego baptiza, Jumás, yo os bauticé a ustedes en agua. Ahora, ya lo dijimos hace ratito en la morfología. La sección, las formas acentuadas del genitivo, dativo, acusativo, emu, su, etcétera, katele significa etcétera en griego, pueden usarse como formas enfáticas. Por ejemplo, ten, metera, autukai, emu. Se pueden usar como formas enfáticas. Es ten, metera, autú es de él, tercera persona de singular genitivo de él, ten, metera, su madre, ten, metera, autú, caí y emu, su madre y mía. Entonces, ¿se dan cuenta del juego de pronombres, hermanos? ¿Se dan cuenta de la importancia de los pronombres entonces? Dentro de cualquier oración en griego, los pronombres juegan un papel importante. Y la mayoría de las veces ustedes van a ver las formas como las usadas normalmente con preposiciones sin énfasis, ¿no? Huper eumu, en mi nombre, en lugar de Huper mu. Entonces tenemos estas usos. Ahora, tenemos más usos de autos. Ya dijimos que autos, hermanos, autos tenemos nosotros que es tercera persona de singular y que tenemos las diferentes formas gramaticales siguiendo los patrones de en este caso, autos si es masculino, la segunda declinación. Entonces, los pronombres de la tercera persona pueden añadir énfasis en el caso nominativo en varias combinaciones con un pronombre o nombre sustantivo. Por ejemplo, dice aquí, ego, autos, antropos, eimi. Repita alguien conmigo, por favor. Ego, Ego, autos, antropos, eimi. antropos, eimi. Significa yo mismo, autos, ego, autos, yo mismo. Antropos, hombre, eimi es el verbo ser o estar. Yo mismo soy un hombre. Autos, o curios, katabesetai. ¿Alguien que repita? Austos, ocurios, catevesetai. Katabesetai. Sí, el Señor mismo, katabesetai, descenderá. Autos o curios, el Señor mismo descenderá. Esto, entonces, esta forma del autos le llaman el uso intensivo. El uso intensivo. En ego, autos, antropos, eimi tenemos un sujeto más el pronombre más el adjetivo, ¿no? Tenemos una serie de juegos entonces entre el pronombre, el sujeto y el verbo, ¿no? Como es en el otro caso, autos o curios, katabésate. Tenemos el pronombre, tenemos el sujeto, pronombre autos, o curios, tenemos el sujeto y tenemos el verbo, katabesetai. Entonces, este es el llamado uso intensivo. Y este significado intensivo también puede ocurrir en ocasiones en casos distintos del nominativo. Por ejemplo, tenemos aquí este caso, dia ta erga auta. ¿Alguien que repita? Dia, ta, erga, auta. Auta. Dia ta erga auta.
Dia es por o a través, taerga es un neutro, puede ser nominativo, puede ser acusativo, tiene la misma terminación, dia, taerga, autá. Y entonces el autá nos dice por las mismas obras. Y la forma apropiada en español de mismas traduce adecuadamente ese modismo. O sea, esta palabrita mismas, autá, por las mismas obras, de ataerga autá. Reina Valera así es como lo maneja siempre y es bastante, es lo más atinado que existe, ¿no? En todos estos ejemplos, el pronombre está colocado en lo que conocemos como posición del adjetivo predicativo. Hace ratito les pregunté, bueno, ¿cuáles son los usos del adjetivo? Los tres usos es el sustantivo, predicativo y atributivo. Entonces, algunas veces el pronombre de la tercera declinación significa lo mismo cuando se expresa en las posiciones del adjetivo atributivo o sustantivo. O sea, podemos tener esto como un sustantivo, ¿no? O atributivo, adjetivo atributivo. Por ejemplo, to auto neuma caijo autos curios. Alguien que lo repita, por favor, ¿no? To auto Yo, neuma, auto. neuma, cae, caí o autos curios. Tenemos aquí, hermanos, el mismo espíritu, to auto neuma, el mismo espíritu, cae o autos curios. Caí o autos curios. Y autos, el mismo Señor. To autoneuma, caí o autos curios. Hay veces que algunos quieren traducir este autos simplemente como el pronombre personal, pero aquí tenemos un uso empático, ya lo dije, del autos para como la palabra mismo. Y así es como se traduce al español. El mismo espíritu y el mismo autos, Señor. Y tauta, aquí en este plural, las mismas cosas en el caso de Romanos 2:1. No sé si antes de entrar a pronombres reflexivos hay alguna pregunta. Nos falta a pronombres reflexivos y adjetivos pronominales. ¿Alguna pregunta, alguna duda, hermanos, antes de avanzar? ¿Vamos bien? Ahora sin duda. ¿Seguimos adelante, hermanos? Bueno, Sí, seguimos pastor. adelante. A ver, ¿alguien quiere decir algo? Sí. Que siga, pastor. Estamos bien. Vamos bien, gracias David, gracias. Me da gusto saber que me puedo comunicar. A veces tengo dudas. Es lo difícil de comunicarnos por Zoom. No estoy viendo sus caras, no sé si están entendiendo, si en su cara veo que entienden o no entienden, pero vamos adelante, hermanos. Vamos a los pronombres reflexivos. Profesor, perdón. John, adelante. Bueno, profe, en mi caso sí, obviamente, después del tiempo en el que pasamos sin haber dado las clases de vacaciones, pues uno llega de pronto un poco más perdido por haber perdido la costumbre. Entonces, pues en mi caso sí tocaría de pronto volver a repasar todos los paradigmas desde la lección 1 hasta la lección 15 para de pronto entender un poco más lo que usted nos está enseñando. Por favor, John, yo les pediría que lo hicieran, es muy importante, hermanos, porque ahorita vamos a seguir avanzando y vamos a estarnos refiriendo a las lecciones anteriores, ahorita, en la segunda parte del curso. Pero cuando lleguemos a Primera de Juan se refiere a todo el curso. Entonces, mejor ahorita que son nada más 15 lecciones las primeras, hacer un repaso, hermanos. Yo les pido que sí hagan un repaso para poder ir más al día, ¿no? Entonces, vámonos a los pronombres reflexivos. Un pronombre reflexivo se refiere al sujeto de la cláusula. Un pronombre personal se refiere a alguien más. Por ejemplo, Vocurios blepei auton. Alguien que lo repita, por favor, ¿no? ¿Cómo dice? Concurios, pletei, autón. Blepei auton. Tiene Auto. acento en la épsilon, ¿no? Blepei.
Hocurius blepei auton. ¿Qué significa Auton. Hocurius? El Señor. Blepei. Acuérdense de las Blepei. terminaciones del presente activo indicativo, tercera persona de singular. O Lo ve. ei. O Ei. eis ei. Omen et usi. Entonces, si nos acordamos de la conjugación del presente, o eis ei. Blepei. Blepo es el verbo primera persona, pero yo veo, pero blepo, blepeis, blepei. La Entonces, persona. tercera persona de singular. Singular. Jocurios es el nominativo. El señor blepei Augurio. autón. Lo Autón, ve. aquí lo Lo tenemos ve. como pronombre personal. Auton. El señor ve a él, a alguien más. Entonces, un pronombre personal se refiere a alguien más. Jocurios blepei autón. Pero un pronombre reflexivo se refiere al sujeto de la cláusula. Ah, Alguien que repita después de mí. Jocurios blepei heauton. Jocurio. Augurio. Blepei. Bepleit. Auton. Euto. Heauton. Muy bien. Jocurios, tenemos otra vez el nominativo masculino singular. El El señor señor. blepei, otra vez, presente activo indicativo, Bepleit. tercera de singular. Y aquí viene el pronombre, heauton. Auton. Ya no es autón de alguien más. Ahora es heautón. Tiene espíritu rudo aquí. Heautón, que significa el Señor se ve a sí mismo. Así mismo. Entonces, los pronombres reflexivos son importantes, hermanos. No es lo mismo decir Jocurius blepei autón que Jocurius blepei heautón. El Señor se ve a sí mismo. Ahora, el caso del pronombre reflexivo depende de su uso en la cláusula, pero la persona, número, género dependen de su antecedente. Por ejemplo, blepo emautón. Blepo emautón. Es Blepo. Eumato. muy bien. O sea, blepo es yo veo, pero emautón me veo a mí mismo. A mí mismo. Ahora, vámonos al femenino. María, alguien, repítalo después de mí. María blepei heauten. María Bepleit. Auton. Auten. Heauten. Heauten. Entonces, Geo. María blepei, Blepe. presente activo, indicativo, tercera de singular, ve heauten a sí misma. A sí misma. Ahí ya está. Va a ser muy importante, hermano, los ejercicios de esta lección, porque ahorita ya vimos la teoría, vimos los reflexivos, vimos todo esto, pero lo importante es la tarea. Yo les pido que la tarea no la dejen para pasado mañana. Si es posible, hoy mismo, mañana, sin falta, hagan la tarea de la lección 16, para que cuando se reúnan en el grupo pequeño en el que están ustedes participando, ya reafirmen todo lo que hemos estudiado el día de hoy. Entonces, sí les encarezco mucho que mañana más tardar hagan sus tareas, háganlas completas, no vean las respuestas hasta el final. Cuando no puedan contestar una pregunta de los ejercicios de tarea, se van hasta el final y revisan las respuestas. Pero ya como último caso, cuando no pudieron hacerlo. Y nos vamos al último punto de la lección de hoy, hermanos. Los adjetivos pronominales. Adjetivos pronominales. Ahora estamos hablando otra vez de los pronombres. Dijimos que un adjetivo puede ser atributivo, predicativo, sustantivo. Ya lo dijimos esto. Si por ejemplo, dijéramos, ¿a qué joven te refieres? En una pregunta, y alguien contestara, el joven alto, estamos usando un adjetivo atributivo. Si yo dijera, el joven que está alto, estaríamos usando un predicativo. Y si dijéramos a su hijo, o sea, aquí estamos usando ya un pronombre personal simple, lo estamos usando como posesión y entonces podemos decirle que es un uso adjetivo posesivo.
Por eso le llaman adjetivos pronominales. O sea, el nombre está muy redundante, muy rimbombante, pero sí, es tan sencillo como lo que les acabo de decir, ¿no? Se convierte en un adjetivo. O sea, la posesión se expresa a menudo con un pronombre personal simple. Por ejemplo, totegnon autes. Repitan conmigo. To tecnon autes. Autes es su hijo. O sea, no es cualquier hijo, es su hijo. O si decimos joteos mu, repitan. Oteos mu. Oteos, Aquí le faltó el acento en la Omicron. Joteos Oteos mu. mu. Después se lo pongo, hermanos. Estoy rehaciendo las lecciones ahora escribiendo todas las palabras en griego, porque antes habían sido con copy-paste, y ahora el nuevo libro ya va a tener las lecciones ya en El griego libro, directo. profesor, el libro trae el acento, El libro sí lo trae. sí. Sí, fue un error en esta ocasión cuando yo lo transcribí, ¿no? Joteos mu. Otra manera de expresar lo mismo es con el adjetivo pronominal en concordancia con el sustantivo y en la posición atributiva. Jo, hemos, teos. ¿Se dan cuenta? Jo, hemos, teos. Repítalo. hemos, teos, Y la otra es o, teos, jo, hemos. teos, hemos. Muy bien. Entonces, estamos expresando lo mismo, pero con este adjetivo pronominal. Solo la primera persona singular de un adjetivo pronominal ocurre lo suficientemente frecuente para aprenderlo ahora. Nos estamos hablando de la primera persona ahorita. O hemos teos, o teos, o hemos. Entonces, el pronombre hemos, nos está expresando una posesión y por eso le llaman adjetivo pronominal. No es cualquier Dios, es mi Dios. O sea, si lo viéramos como un adjetivo, ¿no? Pero a la vez es un pronombre, es mi Dios. Entonces, jo, teos, joemos o joemos teos. Por eso le llaman adjetivo pronominal. Los otros adjetivos pronominales menos frecuentes pueden ser aprendidos más tarde. Gemeteros, nuestro. Sos, tú. Aquí puso una doble upsilon, es nada más méteros, tú. Y esto tiene más o menos 40 ocurrencias totales en el Nuevo Testamento en griego. Entonces, estos adjetivos pronominales pueden añadir acento o un tipo de énfasis. ¿Se dan cuenta, hermanos? Vimos ahorita en la lección los pronombres básicos. Vamos a ver pronombres interrogativos, pronombres demostrativos, cercanos y lejanos, la próxima lección. Entonces, mejor ahorita aprendamos bien la lección 16. Pero no nada más aprendamos la lección 16, hermanos. Hagamos un repaso de las demás lecciones, como nos dijo John. Hay a veces la tendencia cuando uno estudia un idioma y lo deja un mes sin estudiarlo, como que algunas palabras se olvidan, otras ya no se acuerdan y algunos conceptos se olvidan. Yo les pido que hagamos un repaso. Es una lección sencilla la de los pronombres. Entonces nos da tiempo de repasar lo anterior. Y aquí tenemos como ejercicio de tarea. Busque la coincidencia de la palabra clave, esa es la palabra clave, con palabras que estén en el mismo caso. Entonces es posible que haya más de una respuesta. Haga el análisis gramatical y traduzca las palabras. Entonces, este ejercicio nos va a permitir conocer bien ya cada uno de los casos, hermanos. Repasar los casos y memorizarlos completamente, ¿no? Si, por ejemplo, decimos ego, decimos, es primera persona, es nominativo singular, ¿no? Entonces, ¿cuál otra va a estar en el mismo caso? Entonces, legó, a ver, no más que estoy en otro. Ego, gemín, sí. Lo tengo aquí revueltos. No, acá está.
La, prim- la primera palabra es M. Es primero acusativo singular. ¿Y cuál otro está en acusativo singular? Ah, El a segundo usted. es primero dativo plural, acuérdense que esos son los plurales, pero el segundo, este C, es el segundo acusativo singular. Entonces, estamos buscando casos. Entonces, esta revoltura así de palabras o estas palabras nos van a ayudar entonces a repasar y memorizar. Si ya antes memorizaron los paradigmas, al hacer la tarea, pudieran hacerla de memoria, ¿no? Si no, regresen otra vez, revisen los paradigmas y otra vez contesten, ¿no? Entonces, aquí las dos que coinciden son C y M. Luego, Pastor, la una siguiente tarea. consulta. Sí, Cuando dice traduzca las palabras claves, ¿usted dice solamente las palabras que coinciden con el acusativo o todas que salen en este nada más curso? la clave, hermano. En este caso, la página de M. respuestas, nada más tienen ustedes mi, porque es un acusativo, ¿no? Mi. Ujú. Ya, gracias. La siguiente, pronombres personales. Encerrar en un círculo o subrayen, como ustedes profieran, los pronombres que coinciden con el sujeto del verbo. Aquí el verbo es poyésete. Es un futuro activo indicativo, segunda de plural. Tenemos la sigma, no tenemos épsilon. Poyeo es el verbo. Si tuviéramos épsilon sería auristo. Nada más tenemos la sigma, entonces decimos es un futuro. O eisei, omen, ete. Ete es la segunda de plural. Entonces, poyésete es futuro activo indicativo, segunda de plural. Entonces, ¿qué pronombre corresponde a la segunda persona de plural? Eso lo acabamos de ver. No hay más que dos plurales aquí. Geméis, que es la primera persona, primera de plural, es nominativo plural. Y juméis, Un mes. que es la segunda nominativo plural. Entonces, ¿cuál es la que coincide? Juméis. Juméis. Un mes. Esta tarea, otra vez, nos va a hacer repasar los verbos, hermanos. ¿En qué tiempo están estos verbos? Si es futuro, si es presente, si es imperativo, si es auristo. Entonces, si no pueden contestar esa tarea, hay que repasar. Hay que repasar, hay que repasar. ¿Cuál es la forma de realmente poder leer el griego? Es repasar, 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 hermanos. Yo les pido y los invito a que tengan ese deseo, ese entusiasmo por repasar y repetir para poder avanzar en griego. Luego viene otro ejercicio que es los pronombres personales. Encierren en un círculo el verbo que coincida con el pronombre como su sujeto. Por ejemplo, tenemos ego, es primera persona, nominativo singular, es ego, y legei, presente activo indicativo, o es ei, es tercera de singular, lego es o es ei, este es presente activo indicativo, primera de singular, y legeis, presente activo indicativo, o eis, segunda de singular. Entonces, ¿cuál es la única que coincide? Lego, exactamente, lego. Ego, lego. Entonces, otra vez a repasar los verbos. Eidón es un segundo auristo, eipen es un segundo auristo, eidomen es un segundo auristo, eipon un segundo auristo, blepomen, presente activo indicativo, primera de plural, pleroi, presente activo indicativo, tenemos un verbo contracto, aquí van a repasar los verbos contractos que ya estudiamos, es la página 42, presente activo indicativo, tercera de singular. Luego vienen los pronombres reflexivos. Encierren en un círculo el pronombre reflexivo que encaje con el contexto. Por ejemplo, legusin, presente activo indicativo, tercera de plural. Y tenemos acá, ¿cuál coincide? Emautú es genitivo, luego tenemos dativo,
tenemos dativo, perdón, tenemos dativo, dativo y luego tenemos dativo plural, geautois, geautois. Es masculino, dativo plural. Legusin es presente, activo, indicativo, tercera de plural. Entonces, OS, omenete, usin, es donde está la terminación usin. Entonces, repasen, hermanos, tenemos aquí un presente, tenemos un futuro aquí, tenemos un auristo otra vez y tenemos un presente activo indicativo. Entonces, esta tarea, les invito a que repasen los verbos otra vez para que puedan identificar estos verbos en la tarea que les estoy dejando. Y por último, ¿qué es el reto que todos tenemos aquí en esta clase, hermanos? Nuestro reto mayor es la comprensión. Entonces, siempre llegamos al último de la tarea, a una tarea que es la que nos va a dar la práctica para ir entendiendo el texto griego, nos da la práctica para hacer el análisis gramatical, y el análisis gramatical siempre es importante para una traducción adecuada. Entonces, uno, hagan el análisis gramatical de los verbos, traduzcan estos pasajes, traduzcan las frases agregadas, notando las diferencias en significado de las diferentes formas de pronombres. Entonces, ustedes van a notar el significado de las diferentes formas de pronombres. Por ejemplo, aquí está uno que dice, Hopater mu me martureken peri emu. Hopater mu, mi padre ha testificado de mí. Si dijéramos, Hopater mu me martureken peri autu, ¿qué sería acerca de él? El padre, mi padre ha testificado, peri autu, acerca de él. Y si dijéramos, peri autu, el padre mío, mi padre ha testificado acerca de mí. Y si dijéramos, el padre ha testificado, Jopater mu me martureken, peritu huyo autu, sería el padre mío ha testificado acerca, y luego dijéramos tu huyu autu sobre su propio hijo. Entonces, hermanos, esta traducción de hoy de los versículos tiene algunas posibilidades alternas. Entonces, hagan la traducción de las frases agregadas y noten las diferencias en los pronombres. Entonces, autu, autu, y esto les va a dar una práctica con los pronombres reflexivos. Entonces, esa tarea también es importante para poder dominar lo que son los pronombres. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. No sé en qué momento apagué mi video, hermanos. No me han estado viendo, pero no hay video. Se apagó mi cámara. Algo falló con mi cámara. Bueno,